Alabado sea Jesucristo. Soy el Padre Andrés Valdés, y hoy quiero hablarte con la misma cercanía con la que te hablaría si te encontrara a la salida de misa, cuando ya se apagaron las velas. Pero en el corazón todavía queda una pregunta encendida. Porque hay preguntas que no se responden con teoría, sino con verdad. Y una de ellas suena así, aunque nos incomode. ¿Y si en realidad solo estoy fingiendo ser católico? Te cuento una escena que todavía me acompaña. Un domingo, una mujer de la parroquia trajo a su hermano, un hombre correcto, educado, con una cruz colgando al cuello y con el "yo creo" en la punta de la lengua. Se sentó al fondo, como quien entra a un lugar conocido y desconocido a la vez. Al terminar, me dijo: «Padre, qué bonito. Yo soy católico. Bueno, a mi manera». Y cuando le pregunté con suavidad: «¿Hace cuánto no te confiesas?», bajó la mirada y soltó una frase que he escuchado 100 veces. «Dios sabe que soy buena persona. Con eso basta». Ahí está el corazón del asunto. No estoy hablando de los que luchan y caen, de los que se enfrían y vuelven, de los que arrastran heridas, ansiedad, cansancio o una fe pequeñita pero sincera. No, estoy hablando de algo más sutil, de la vida religiosa convertida en maquillaje, en etiqueta, en tradición social, en identidad heredada, pero sin relación real con Cristo vivo. Uno puede parecer católico y, sin embargo, vivir desconectado de la fuente. Y esto no lo digo para humillar a nadie, sino para despertar, porque Dios no se escandaliza de tu debilidad, se entristece de tu distancia. Te propongo mirar 5 señales, no como un martillo para condenarte, sino como un espejo limpio. Y la primera señal es esta: cuando la fe se reduce a un símbolo, pero no se convierte en una decisión. Hay personas que llevan un rosario en el coche, una medalla en el bolsillo, una imagen en la pared, y eso puede ser hermoso. Pero si el símbolo se vuelve un reemplazo de la obediencia, entonces ya no es devoción, es decoración. El rosario no es un amuleto, la medalla no es un seguro de vida, el crucifijo no es un talismán de buena suerte. Son recordatorios de una alianza, y una alianza implica respuesta. Si yo digo soy católico, pero mis decisiones diarias se toman como si Cristo no tuviera nada que decir sobre mi trabajo, mi dinero, mi sexualidad, mis rencores, mi modo de hablar, mis pequeñas trampas, entonces no estoy viviendo la fe, la estoy exhibiendo. A veces la señal se ve clarísima en una frase: «Padre, yo creo en Dios, pero no en la iglesia». Suena moderna, suena libre, incluso suena espiritual, pero en el fondo suele esconder otra cosa. Creo en un Dios que no me contradiga. Y el Dios verdadero, el que se hizo carne, el que murió y resucitó, no vino a ser un adorno interior, vino a ser Señor. Y un Señor, perdóname que lo diga con tanta claridad, no se negocia como un buffet. No elegimos lo que nos gusta y descartamos lo que nos pide conversión. La fe católica no es un conjunto de ideas bonitas. Es Cristo entregándose en un cuerpo, en una iglesia visible, con sacramentos reales, con una enseñanza que no inventamos nosotros. Me acuerdo de una explicación sencilla que escuché una vez. Necesitamos una iglesia que no solo nos confirme cuando creemos tener razón, sino que también nos corrija cuando nos estamos engañando. Si la fe nunca me corrige, probablemente no es fe, es autoafirmación. Y aquí viene una pregunta pastoral, no acusatoria. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: «No entiendo esto, pero confío en ti y en tu iglesia»? Esa frase humilde es el inicio de la madurez. Fingir, en cambio, es decir: «Yo decido qué es pecado y qué no. Yo decido qué es verdad y qué no. Yo decido qué mandamiento aplica
y cuál quedó viejo. Y entonces uno se queda con un cristianismo a medida, que no salva, porque no es Cristo quien me talla, soy yo quien lo recorto. La segunda señal aparece cuando la fe se vuelve sentimiento, pero ya no se vuelve sacramento. Hay quienes dicen, Padre, yo oro en casa, yo hablo con Dios a mi manera. Y puede ser cierto, Dios escucha, pero escúchame tú también. Jesús no nos dejó solo ideas, ni solo emociones bonitas. Nos dejó un altar, nos dejó la Eucaristía, nos dejó el perdón concreto en la confesión, nos dejó un pueblo, no solo una experiencia interior. Cuando alguien vive meses y años sin misa dominical, sin confesión, sin comunión, y aún así se llama católico practicante, no es que sea malo, es que está respirando sin aire. Y lo más peligroso es que uno se acostumbra a esa falta de oxígeno, empieza a pensar, estoy bien, pero el alma, silenciosamente, se va secando. Fíjate en un detalle. Cuando la fe es verdadera, busca encuentro. Un enamorado no dice, te quiero, pero no necesito verte jamás. Eso no es amor, es idea. Y con Dios pasa lo mismo. La misa no es una obligación para cumplir. Es el lugar donde Cristo se entrega, donde el cielo toca la tierra, donde mi semana rota encuentra sentido. Y la confesión no es un trámite para los perfectos. Es la puerta de misericordia para los que quieren empezar de nuevo. Cuando alguien reemplaza los sacramentos por frases generales como Dios sabe, muchas veces no es por maldad, sino por miedo. Miedo a mirar su vida con verdad. Miedo a llamar pecado al pecado. Miedo a que Dios le pida soltar algo. Pero ese miedo es precisamente el lugar donde el Señor quiere entrar como médico, no como juez. Si me estás escuchando y piensas, Padre, yo me alejé, pero algo dentro de mí aún quiere volver, entonces no estás fingiendo, estás despertando. Fingir es otra cosa, es dormir tranquilo en la distancia y aún así reclamar el nombre. Es decir, soy católico, como quien dice, soy de tal equipo, sin que eso toque el corazón. Y ahora, antes de que alguien se defienda diciendo, Padre, pero yo no tengo tiempo, déjame hacerte una sola pregunta. Cuando amas de verdad, ¿te falta tiempo o te falta prioridad? No te lo pregunto para herirte, sino para liberarte, porque el Señor no te pide lo imposible, te pide lo primero, y cuando le das lo primero, todo lo demás empieza a ordenarse. La tercera señal, que es quizá la más engañosa, empieza así. Cuando la fe se convierte en una opinión privada, y ya no en una conversión, y sé que en cuanto la describa, muchos reconocerán ese mecanismo interior, esa forma elegante de seguir lejos mientras uno cree que está cerca, porque se puede hablar de Dios, incluso defender a Dios en Internet, y al mismo tiempo estar huyendo de Dios en la vida real. Y ahí, precisamente ahí, es donde tenemos que entrar sin máscaras, porque se puede hablar de Dios, incluso defender a Dios en Internet, y al mismo tiempo estar huyendo de Dios en la vida real. Y aquí la tercera señal se vuelve muy concreta, cuando la fe se convierte en opinión privada y ya no en conversión. Déjame describírtelo con una escena que he visto demasiadas veces. Una persona viene a bautizar a su hijo, o a casarse por la iglesia, o a pedir una misa por la abuela. Y hasta ahí, todo puede ser bellísimo. Pero en la conversación aparece una frase que es como una grieta. Padre, yo respeto, pero cada quien tiene su verdad. Yo creo a mi manera. Y lo dicen sin mala intención, como si fuera una forma madura de ser libre. Solo que, en el fondo, esa frase es el perfume de una fe sin cruz. Porque si Cristo es solo mi versión de Cristo, entonces ya no es Cristo quien me salva. Soy yo quien me invento un Dios que me deje intacto.
La fe católica no es un gusto personal, como elegir una música o un estilo de ropa. Es un encuentro con una persona que me precede, que me llama, que me revela quién soy. Y esa persona dejó una iglesia precisamente para que no quedáramos encerrados en nuestro propio espejo. Yo entiendo que hoy todo empuja a lo mío, lo privado, lo que a mí me funciona. Pero el Evangelio no es lo que me funciona. El Evangelio es la verdad que me libera, aunque al principio me incomode. Cuando la fe se vuelve solo lo que siento o lo que opino, pierde la fuerza de tocar mis hábitos, y entonces pasa algo curioso. Uno habla de Dios como un tema, pero no se arrodilla ante Dios como Señor. Uno discute doctrina, pero no cambia el corazón. Uno se indigna por lo que hacen otros, pero no confiesa su propio pecado. Y aquí te pregunto con cariño, no con dureza, ¿tu fe te ha hecho pedir perdón a alguien últimamente? ¿Te ha hecho renunciar a algo que te dañaba? ¿Te ha hecho reconciliarte con la iglesia, con los sacramentos, con la oración humilde? Si no, quizá no es que no creas. Quizá es que estás viviendo una fe sin obediencia, una fe sin seguimiento. Eso es fingir, mantener el vocabulario cristiano, pero evitar las decisiones cristianas. La cuarta señal es todavía más delicada, porque puede esconderse detrás de una vida correcta, cuando la fe se convierte en identidad social, pero no en vida moral. Aquí muchos se confunden. Ser católico no significa ser impecable. Nadie lo es. Yo, como sacerdote, lo sé bien. Me confieso, me examino, pido misericordia. La vida cristiana no es un museo de santos perfectos, es un hospital de pecadores que quieren sanar. La diferencia no está en nunca caer, sino en qué hago cuando caigo. El que vive de verdad la fe, lucha, se duele, vuelve. El que finge, se acostumbra. Y lo más peligroso no es el pecado escandaloso. Lo más peligroso es el pecado justificado, el pecado que ya ni siquiera llamo pecado. Te lo digo como pastor. Hay un momento en que el alma, si no se convierte, se anestesia. Y uno empieza a vivir con dos cajones. En un cajón, lo religioso, una misa en Navidad, una vela, una frase bonita, un Dios te bendiga. En el otro cajón, lo real, mis negocios, mis relaciones, mi forma de usar el cuerpo del otro, mi manera de hablar, de mirar, de consumir, de mentir, por necesidad, de guardar resentimientos porque me hicieron daño. Y esos dos cajones no se tocan. Así se puede ir a misa y al mismo tiempo vivir como si los mandamientos fueran sugerencias opcionales. Así se puede comulgar sin reconciliarse, sin confesarse, sin revisar la propia conciencia. Y no lo digo para señalar con el dedo, lo digo porque eso enferma por dentro. A veces la señal aparece en frases que suenan razonables. Padre, todos lo hacen. Padre, yo no le hago daño a nadie. Padre, es mi vida. Pero el Evangelio no se mide por lo que hacen todos, sino por el amor real. Y el amor real no es solo no golpear al prójimo, es también no usarlo, no manipularlo, no mentirle, no convertirlo en objeto, no envenenarlo con palabras, no aplastarlo con indiferencia. Hay pecados que no se ven y sin embargo pudren el corazón. La soberbia disfrazada de autosuficiencia, la pornografía normalizada como algo privado, el odio cocinado a fuego lento, la doble vida, la envidia que se ríe por fuera y muerde por dentro. Y cuando alguien dice, soy católico, pero su vida moral no se deja tocar por Cristo, entonces no es que esté imperfecto, es que está dividido. Te confieso algo. A mí no me asustan las lágrimas en el confesionario. Me asusta el orgullo tranquilo. Me asusta el alma que ya no se pregunta nada, porque el que llora está vivo. El que se acusa está vivo. El que dice, Padre, no puedo solo, ayúdeme, está vivo. Pero el que justifica todo,
el que se ofende cuando la iglesia llama pecado al pecado, el que quiere comunión sin conversión, ese está en un peligro silencioso, el de acostumbrarse a vivir lejos sin sentir hambre. Y aquí necesito detenerme un instante, porque quizá alguien me escucha y piensa, Padre, entonces yo soy un falso, un hipócrita, un desastre. No corras tan rápido. El demonio tiene dos estrategias. Primero te adormece, y si despiertas, te desespera. Cristo no hace eso. Cristo, cuando te ilumina, lo hace para levantarte, no para aplastarte. Si estas palabras te están inquietando, esa inquietud puede ser gracia. Puede ser el Señor tocándote el hombro y diciéndote, vuelve a casa. ¿Cómo se vuelve? A veces con un paso pequeño, pero verdadero. Un examen de conciencia sincero. Una decisión de confesarme después de años. Un Señor, ya no quiero justificarme. Un perdóname, dicho a la persona que he herido. Un límite concreto puesto donde antes yo me decía, no pasa nada. La conversión no siempre empieza con algo espectacular. A veces empieza con dejar de mentirte. Déjame contarte algo muy humano. Un hombre vino una tarde, cuando la iglesia estaba casi vacía. No venía a misa, venía a mirar. Se quedó sentado largo rato. Luego se acercó y me dijo, Padre, yo no sé si creo, pero extraño algo. Me siento sucio por dentro. Yo le respondí, eso que extrañas no es una idea, es un alguien. Y si te sientes sucio, no estás condenado, estás invitado. Entró al confesionario temblando. No sabía ni la fórmula, solo dijo, hace muchos años que no vengo. Y ese fue el inicio. Salió distinto, no porque mágicamente ya no tuviera tentaciones, sino porque volvió a respirar. La gracia no es una pintura encima del barro, es una mano que te saca del barro. Y llegamos a una quinta señal que duele, porque toca la raíz de todo, cuando ya no hay hambre de Dios, cuando todo se vuelve costumbre, rutina, crítica, queja o simplemente indiferencia, porque uno puede fingir la fe con gestos, con palabras, con una identidad cultural, pero es mucho más difícil fingir el deseo. El deseo verdadero se nota en el corazón que busca, en la persona que se arrodilla aunque no sienta nada, en el que persevera aunque esté seco, en el que vuelve al Evangelio como quien vuelve al agua. Quiero entrar ahí con mucha delicadeza, porque tal vez tú no eres un fingidor orgulloso, tal vez estás agotado, herido, decepcionado, y tu alma se apagó sin que te dieras cuenta. Y si es así, no voy a gritarte, voy a caminar contigo, porque hay una diferencia inmensa entre quien finge para no cambiar y quien se enfrió porque lleva demasiado peso. Y para distinguirlo, necesitamos mirar una pregunta sencilla, casi íntima. ¿Qué lugar ocupa Dios cuando nadie te ve? Cuando no hay que quedar bien con nadie, cuando estás a solas con tu conciencia, y la vida te muestra quién manda de verdad en tu interior. Y la vida te muestra quién manda de verdad en tu interior. Porque allí, en ese lugar sin público, se ve si la fe es relación o solo apariencia. Se ve si Cristo es el centro o un accesorio. Se ve si el corazón tiene hambre o si se acostumbró a vivir sin pan. La quinta señal de que solo finges ser católico es precisamente esa. Ya no hay hambre de Dios. Y no me refiero a no sentir cosas bonitas. No estoy hablando de emociones. Hay temporadas de sequedad que son normales, incluso en los santos. Hay días en los que uno reza y parece que el techo no deja pasar nada. Hay semanas en las que vas a misa y estás distraído, cansado, y no te sale una lágrima. Eso no es fingir, eso es ser humano. Fingir es otra cosa, es la indiferencia instalada, es vivir sin oración y no extrañarla, es pasar meses sin la Eucaristía y no sentir que falta algo, es escuchar el Evangelio como quien oye un ruido de fondo,
es tener el corazón lleno de cosas y sin embargo vacío de Dios, y estar cómodo con esa distancia. Cuando el alma deja de tener hambre, empieza a alimentarse de sustitutos, y esos sustitutos son ruidosos, entretenimiento sin descanso, consumo sin alegría, opiniones sin sabiduría, pantallas sin silencio, relaciones sin entrega. Por fuera, todo parece ocupado, por dentro, algo se apaga. Y entonces el nombre católico queda como una etiqueta cultural, como una herencia familiar, como un pasaporte viejo guardado en un cajón. Sí, yo soy católico, dices, pero tu vida cotidiana no conversa con Dios, no se deja mirar por Dios, no se arrodilla ante Dios. Y el problema no es que Dios te castigue, el problema es que tú te quedas sin luz, porque la fe, si no se alimenta, se vuelve recuerdo. Y un recuerdo no sostiene cuando llega la tormenta. A veces esa falta de hambre se nota en una reacción muy concreta, el rechazo a la corrección. Cuando la palabra de la iglesia te incomoda y en lugar de preguntarte, ¿y si el Señor me está llamando a cambiar?, respondes con ironía, con rabia, con desprecio, con ese gesto interior de cerrar la puerta. La iglesia está atrasada, los curas no entienden, eso ya no aplica. Dios me quiere así. Y mira, Dios sí te quiere con un amor inmenso, pero precisamente porque te quiere, no te deja igual. Dios no te ama para confirmarte, te ama para transformarte. Si un médico te ama, no te aplaude la enfermedad, te trata. Si un padre ama, no celebra lo que destruye al hijo, lo corrige. Y la corrección de Dios no es humillación, es medicina. El problema es que, cuando uno finge, no quiere medicina, quiere aprobación. Y ahora quiero hacer algo distinto. Quiero hablarte con una ternura muy real, porque sé que entre quienes escuchan hay dos tipos de corazones. Está el que de verdad está fingiendo, usando el nombre católico como coartada para no cambiar, y está el que no está fingiendo, sino que está herido, decepcionado, cansado, y se enfrió sin querer. El primero necesita verdad que sacuda, el segundo necesita verdad que abrace. Y lo maravilloso es que el Señor sabe dar las dos cosas a la vez. Sacude para despertar y abraza para levantar. Por eso, si al escuchar estas 5 señales te has sentido descubierto, no huyas. No cierres el video como quien apaga una voz incómoda. Quédate un momento más, porque ahora viene lo más importante. No basta con diagnosticar. Hay que volver a casa. Y volver a casa no es un discurso, es un paso concreto. Te lo digo como sacerdote. El primer paso casi siempre es recuperar el silencio, porque la fe se muere con ruido. Si tu vida está llena de sonido, de notificaciones, de prisa, tu alma no oye al Señor, no porque Dios no hable, sino porque no hay espacio para escucharlo. Y a veces el demonio no necesita tentarte con cosas grandes. Le basta con mantenerte distraído. Un corazón distraído es un corazón manipulable. Así que te propongo algo simple, casi humilde. 10 minutos al día de silencio real, sin pantalla, sin música, sin conversación. 10 minutos en los que le digas a Dios, aquí estoy, no sé rezar bien, no siento mucho, pero no quiero fingir, quiero verdad. Esa oración, aunque sea torpe, abre una puerta. El segundo paso es reconciliarte con el sacramento del perdón, porque no se puede vivir una fe auténtica con el alma cerrada. La confesión es el lugar donde caen las máscaras. Por eso tantos la evitan, porque allí ya no sirven las excusas. Pero precisamente allí empieza la libertad. Y si hace años que no te confiesas, escucha esto con calma. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas recordar todo con exactitud matemática. Necesitas sinceridad. Llega y di, Padre, hace mucho que no me confieso.
ayúdeme. Eso basta para empezar, y te lo prometo, el sacerdote que te escucha no es un fiscal, es un hermano que ha sido enviado a pronunciar sobre ti una palabra que no nace de él, sino de Cristo. Yo te absuelvo. Esa frase no es poesía, es un acto de Dios sobre tu historia. A veces me dicen, Padre, me da vergüenza. Y yo respondo, la vergüenza puede ser una gracia si te empuja a la humildad, pero no permitas que te encierre. La vergüenza que te aleja del perdón no viene de Dios. Dios no te quiere lejos. Dios no te exige limpieza para entrar. Te limpia cuando entras. El hijo pródigo no se bañó antes de volver. Volvió sucio. Y el padre corrió igual. Esa es la lógica del Evangelio. La misericordia no espera a que seas digno, te hace digno. El tercer paso es volver a la Eucaristía como quien vuelve a respirar. Y aquí te pido una cosa, no vayas a misa a ver qué tal, como si fueras a evaluar un espectáculo. Ve a misa como quien lleva una vida a los pies de Cristo. Lleva nombres, lleva heridas, lleva agradecimientos, lleva tus contradicciones. Y aunque la homilía no sea brillante, aunque el coro desafine, aunque tú estés seco, hay algo que sigue siendo real. Cristo se entrega, Cristo se hace pan, Cristo se queda. Y si tú estás allí con sinceridad, aunque sea pequeña, la gracia trabaja en silencio. La misa no siempre se siente, pero siempre alimenta cuando se recibe con fe. Y aquí viene una advertencia amorosa. No uses la comunión como un gesto social. No comulgues para no quedar mal, para no ser el raro, para que no piensen. Eso sí es fingir. Si estás consciente de pecado grave, si llevas años sin confesión, si tu vida está objetivamente en ruptura con Dios y no quieres cambiar, entonces lo más honesto no es comulgar. Lo más honesto es quedarte en el banco, hacer un acto de deseo, decir, Señor, quiero volver bien, dame el camino. Esa humildad vale más que 1000 gestos vacíos. Y cuando te confieses, cuando vuelvas a la gracia, entonces sí, comulga como quien recibe un fuego. El cuarto paso es poner orden en lo moral, no por perfeccionismo, sino por amor. Muchos creen que la moral católica es una lista de no, y en realidad es una forma de proteger el amor para que no se degrade. Si tú amas a alguien, cuidas cómo lo miras, cómo le hablas, cómo lo tocas, cómo lo tratas, cómo eres fiel. Pues con Dios es igual. Amar a Dios implica dejar de negociar con aquello que te destruye. Y aquí la conversión se vuelve concreta. Quizá necesitas cortar con una relación que te arrastra al pecado. Quizá necesitas pedir ayuda para salir de la pornografía que promete placer y deja soledad. Quizá necesitas devolver algo que no es tuyo. Quizá necesitas reconciliarte con alguien. Quizá necesitas apagar esa lengua que hiere, ese sarcasmo que mata. Dios no te pide que cambies todo en un día, pero sí te pide una verdad. Señor, no quiero justificarme. Esa frase es dinamita contra la mentira. Y el quinto paso, que sostiene todo lo demás, es volver a la oración sencilla, cotidiana, sin teatro. No la oración para impresionar a Dios, sino la oración del Hijo que se sienta con el Padre. Un Padre Nuestro despacio, un Evangelio leído con calma, un Jesús, en ti confío, cuando te vence el miedo. Un María, llévame de la mano, cuando no sabes por dónde empezar. La fe se vuelve auténtica cuando entra en lo cotidiano, cuando antes de hablar, rezas, cuando antes de decidir, consultas al Señor, cuando antes de dormir, agradeces y pides perdón. Eso no te hace perfecto, te hace verdadero. Quizá ahora alguien me dice, Padre Andrés, todo eso suena hermoso, pero yo he fallado demasiado. Yo ya no sé si puedo volver.
Y yo te contesto con toda la autoridad que no es mía, sino del Evangelio. Sí puedes, porque no vuelves por tus méritos, vuelves por su misericordia. La iglesia no es un club de impecables. La iglesia es una casa de pecadores en camino. Y el camino empieza cuando dejas de actuar y empiezas a hablar con Dios sin maquillaje. Déjame terminar como empecé, con una imagen concreta. He visto a hombres duros romperse en el confesionario como niños, no por culpa, sino por alivio. He visto a mujeres que cargaban años de resentimiento y después de una confesión honesta, respirar como si por fin se abriera una ventana. He visto a jóvenes que decían, yo soy católico a mi manera, y, cuando se encontraron con Cristo en la Eucaristía, descubrieron que su manera era demasiado pequeña para tanta gracia. Y he visto algo todavía más simple. Gente que vuelve un domingo, se sienta al fondo y solo dice por dentro, Señor, aquí estoy. Y ese aquí estoy cambia una vida. Así que si hoy te has reconocido en alguna de estas señales, no te quedes en la culpa ni en la defensa. Quédate en la verdad. Y la verdad, cuando es vivida, se convierte en camino. Dile al Señor ahora mismo, con palabras sencillas, Jesús, no quiero fingir, quiero ser tuyo de verdad, aunque me cueste, aunque me dé miedo, aunque tenga que empezar de nuevo. Y luego, haz un gesto concreto. Busca una hora de misa, busca un momento de confesión, busca 10 minutos de silencio, busca una decisión moral pequeña pero real, porque el cielo se abre con pasos pequeños sostenidos por una gran gracia. Que el Señor te bendiga, que te devuelva el hambre, que te devuelva la alegría de lo auténtico, y que María, Madre de la Iglesia, te cubra con su manto cuando te sientas indigno, para que entiendas algo definitivo. En la casa del Padre no se entra por actuación, se entra por misericordia. Amén.